Entonces, como las tumbas de guerra de los caídos argentinos estaban distribuidas por las dos islas, Isla Soledad y la Gran Malvina, hubo... individualizadas. Individualizadas, por supuesto, sí. Individualizadas. Eso está todo asentado en lo que se llama, en la jerga diplomática y militar, se llama los briefings, los debriefings. Los debriefings procede así: una vez que vuelve el soldado de cumplir la misión, o en este caso que vuelve de ser prisionero, le hacen un debriefing. Él tiene que contar todo lo que vivió, todo lo que pasó y en todo lo que intervino. Eso está, y eso yo lo leí. Sí. Yo leí los debriefings, o muchos de ellos, ya sí, no tanto, no todos, porque leí lo que me interesaba por mis temas. Y ahí está todo explicado. Además, hay muchos excombatientes de sanidad que pueden ser consultados al respecto, sí, no es que lo digo yo, porque yo no estuve ahí. Pero los habitantes de las islas insistían permanentemente ante las autoridades británicas para que levantaran esas tumbas de guerra. Y entonces llegamos a diciembre del 82, en donde en lo que se llama una Order in Council, o sea, un acuerdo de todo el gabinete británico, no solamente una orden de la primera ministra, sino un acuerdo de todo el gabinete británico. El funcionamiento institucional es distinto, a nosotros nos cuesta comprenderlo, pero no fue una decisión de la primera ministra Margaret Thatcher, fue una decisión de todo el gabinete británico de instruir al Ministerio de Defensa para que se procediera a la reubicación o relocalización de los restos de los caídos argentinos. El Ministerio de Defensa recibió esa orden, lo designó el entonces capitán Geoffrey Cardoso para que se hiciera cargo de esa tarea, y por eso digo que él quizás sea veterano de otros conflictos, pero no es veterano de Malvinas. Claro, no peleó en Malvinas. Y hago la observación de que ¿por qué el apellido Cardoso? Porque es un apellido español que a nosotros nos resulta familiar, porque él es gibraltareño, ¿sí? Entonces, Cardoso, por supuesto, fue a las Islas Malvinas, se incorporó a la guarnición militar de las Islas Malvinas y se hizo cargo de esa tarea. Con un grupo de isleños, llamémosle notables, supongo, caracterizados, eligieron el lugar. Por eso el cementerio de Darwin, yo siempre me opuse a reconocer lo que hacían los británicos. Cuando los británicos se refieren al cementerio de Darwin, dicen cementerio argentino de Darwin, ¿no? Que puede ser aceptable en el sentido de que allí están sepultados nuestros caídos. Claro. Pero con el Reino Unido no hay lugar para la inocencia ni para la candidez, ¿sí? Entonces, seguramente ellos lo que quieren significar, y seguramente mucha gente acá lo entendió así, como que ese cementerio lo hicieron los argentinos, y no fue así. Ese cementerio no fue hecho por las Fuerzas Armadas argentinas, ese cementerio fue hecho por los británicos. Y, por supuesto, con toda intencionalidad y dentro de las posibilidades que ofrece un territorio de 12.000 kilómetros cuadrados, ¿no es cierto?,
eligieron el sitio más alejado, más inhóspito, más alejado, por supuesto, de cualquier población humana, el más inhóspito, y además con la intencionalidad de que estuviera ubicado en una ladera que baja hacia el mar, para que si alguna vez pasaba algún isleño por allí, cosa que es altamente improbable porque no es una zona habitada, el lugar habitado está a unos kilómetros al este, que es la hostería de Darwin, pero está alejado, ni siquiera pudiera verlo, ¿no es cierto? Fíjense todas las molestias que se tomaron los británicos, no por nada, incluyendo a los isleños, por supuesto, a los habitantes de las islas, para ubicar este cementerio, ¿sí? Y entre el 16 de enero y el 19 de febrero de 1983, Cardoso y su grupo de trabajo procedió a exhumar los restos, ¿no es cierto?, de los caídos argentinos y transportarlos al cementerio de Darwin, donde fueron nuevamente sepultados, ¿sí? En total, cuando él hace el informe el 25 de febrero de 1983, que le eleva a su superior, al comandante de la guarnición militar Malvinas, él especifica que encontró 220 restos, ¿sí? De los cuales 123 no pudo identificar. Pero eso es una responsabilidad de los británicos, porque los británicos fueron los que reexhumaron los restos. No es una responsabilidad argentina, como a veces se dice o se deja dar a entender, ¿no es cierto?, cuando se habla de la responsabilidad del Estado. Claro, el Estado argentino no tiene ninguna responsabilidad porque cumplió con su obligación. Claro. Y no se trata de defender ni la dictadura militar, ni la invasión a Malvinas, ni a las Fuerzas Armadas. Estoy hablando en nombre no porque no puedo, pero estoy relatando lo que hizo el Estado argentino. La recuperación de Malvinas. El Estado argentino cumplió con su obligación. Sí. Sepultó a los soldados y los cuales estaban perfectamente identificados y localizados, ¿sí? Los que destruyeron esos conocimientos y esa información fueron los británicos, no los argentinos. Por eso, esa es una de las razones por las cuales no tenemos absolutamente nada que agradecerles ni a los británicos en general, ni a Cardoso en particular. Pero a eso no termina ahí. Porque él fue el que mezcló, de alguna manera, sin tomar las identificaciones que ya existían. No importa. Lo importante es que él perdió o no logró identificar a 123 de los 220 que en una primera etapa exhumó y volvió a sepultar en el cementerio de Darwin. Después ese número creció porque a lo largo de los años fueron apareciendo otros restos, fueron descubriendo otras tumbas. Pero en ese momento hablamos de 220. El número total es de 240, creo, que están, pero el número de tumbas no coincide porque hay, hasta donde yo sé, hay 2 fosas comunes. Este es el tema. Por eso no coincide el número de restos con el número de tumbas. Pero lo más grave de todo es que, además de lo que significa, ¿no es cierto?, la acción que acabo de describir, ¿no es cierto?, desde el punto de vista meramente humano, de no dejar reposar en paz a los caídos en un conflicto militar, ¿no es cierto?, de ir a perturbar la paz de las tumbas para satisfacer intereses políticos, ¿no es cierto?,
o para que el gobierno británico quede bien con los isleños. Pero además de eso, al hacerlo, el gobierno británico violó abiertamente las convenciones de Ginebra que regían al momento de producirse el conflicto. Porque eso es, por ahí alguno, o los británicos, o los pro-británicos, por ahí te van a buscar el detalle de decir, ¿regía o no regía? Sí regía. Las convenciones de Ginebra regían. Lo que no regían con valor absoluto eran los protocolos adicionales a las convenciones de Ginebra de 1977. Pero aún eso no es excusa para no darle cumplimiento, porque la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 especifica claramente que aún si un país ha firmado un tratado o una convención, y aun cuando no la ratificara, tiene la obligación de respetar el espíritu de la norma y no adoptar medidas contrarias al espíritu del tratado o de la convención que ha firmado, aunque no la haya ratificado y transformado en derecho positivo para sí mismo. Y la Convención de Ginebra, como yo te decía antes, tiene una serie de especificaciones sobre cómo se pueden, en todo caso, proceder a remover los restos de los caídos. Por ejemplo, tiene la obligación de dar la información exacta al país de donde son los caídos sobre sobre lo que pretende hacer, ¿no es cierto? Y tiene que esperar el acuerdo de la otra parte. El Reino Unido violó abiertamente la Convención de Ginebra porque nunca dio información exacta al menos yo nunca la leí, aunque no, aclaro que yo no estaba, no solo que no estaba en la dirección de Malvinas, sino que ni siquiera estaba en el país, estaba destinado en el exterior, pero hasta donde yo leí los archivos, nunca dio ninguna información exacta sobre la labor que se le encomendó a Cardoso, que yo haya visto, ¿no? Y además, primero tiene que conseguir el acuerdo de la otra parte. Y además solo puede adoptar una medida unilateral, como hizo el Reino Unido, bajo dos circunstancias. O transcurridos 5 años. ¿De que no hay respuesta? No, transcurridos 5 años de la finalización del conflicto o ante la falta reiterada de respuesta o de falta de colaboración, ¿no es cierto?, de la otra parte. Nada de esto se ha cumplido. Por lo tanto, aquí lo que a mí siempre me ha indignado de este tema es la extraordinaria ignorancia, ¿no es cierto?, de las autoridades políticas que han tomado decisiones que han humillado al país y que además la han puesto en ridículo frente al resto de la comunidad internacional. Porque no pensemos que los demás países no saben esto. Por algo hay casi 100 embajadas en Buenos Aires. Y las embajadas trabajan. Y las embajadas consiguen información. Y además es su función. Porque es lo que yo hacía cuando estaba en el exterior. O sea, no es que no lo sabemos nosotros y no lo sabe nadie. No. Las demás cancillerías del mundo saben mucho más de lo que sabe el pueblo argentino en general, porque es su trabajo conseguir información y estar informado de todo lo que pasa en el país, porque es lo que hacemos todas las embajadas en todos los países del mundo. Entonces, ¿cómo queda el país habiendo, como se hizo en la época de Macri, habiendo recibido el Congreso argentino a Cardoso? Y lo sé, primero porque fui invitado y no acepté ir. Y tengo colegas, y están las fotos,
¿no es cierto? Y están las filmaciones del acto, ¿no es cierto?, que han estado ahí en el Congreso argentino, entre comillas, homenajeando a Cardoso. A Cardoso no hay nada que agradecerle y no hay nada por qué homenajearlo. Cardoso es el autor material, mientras que el gobierno británico, o por lo menos el gabinete de Margaret Thatcher en esa época, es el autor intelectual de una abierta violación de la Convención de Ginebra, de la cual no hay nada que enorgullecerse y no hay nada que agradecerle. Al contrario, la Argentina debería por lo menos haber manifestado, presentarle una nota de protesta al Reino Unido y haber manifestado el desagrado por la forma en que se condujo el Reino Unido. ¿Y por qué Este es mi enojo con las autoridades políticas argentinas. En cambio, ¿qué hicieron las autoridades políticas argentinas? ¿Qué hicieron? El Congreso lo recibió a Cardoso y lo homenajeó. Y el expresidente Macri lo recibió, creo que en la Quinta de Olivos. Y después incluso fue homenajeado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. O sea, la Argentina frente a la comunidad internacional queda como un país imbécil, un país que se autohumilla porque sus políticos desconocen la historia del país y la historia reciente, que además hay testigos vivos que se la pueden contar. Pero ¿por qué cree que ahora existe esta estrategia de darles un premio Nobel y juntar un veterano? Bueno, esto es otra historia. Primero... Pero